De pronto, el estruendo del sonido del fuego, comiendo todo a su paso, se escuchaba cerca de la comunidad de Lahaina, en la isla de Maui, en Hawái. De la nada, la gente observaba cómo el fuego se esparcía por doquier. Los árboles encendidos parecían salidos del mismísimo infierno, pues la velocidad de calcinación de estos era voraz. Lo que sucedió en Hawái pasa a la historia como uno de los infiernos más terroríficos en los últimos 100 años, cobrando factura de más de 100 almas que terminaron en la mega hoguera de la isla del Pacífico. Pero, ¿por qué se dio todo esto? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Y por qué fue tan desgraciado todos estos hechos? No obstante, por las redes sociales se estuvieron divulgando algunas fotografías extrañas sobre un supuesto rayo láser que fue creado para probar su poder y que según estaba siendo ya una realidad de la industria bélica. Sin embargo, pregunto, ¿realmente es verdad todo esto? Eso lo veremos más adelante. Por si fuera poco, y alimentando lo que es el fenómeno OVNI, que en las últimas semanas ha tomado fuerza por la cuestión de los exmilitares estadounidenses que afirmaron que no estamos solos en el universo y que el gobierno de las barras y las estrellas ha ocultado información de seres biológicos no humanos. Se revivió el tema del avión desaparecido en 2014, el vuelo 307 de Malaysia Airlines, donde se detectaron algunos códigos de las personas que estaban a bordo, antes de que de la nada desapareciera de los radares la aeronave. Este tema es muy interesante y misterioso, pues a la fecha supuestamente no ha habido ojo humano o mecánico que pueda dar una explicación de la desaparición de esta aeronave en los cielos asiáticos. Sin embargo, una supuesta grabación confirma, entre comillas, que los pasajeros no estaban solos en el aire. Prepárate, porque este video te hará cuestionarte si realmente la realidad no es lo que parece. Es por eso que hoy te presento rayos láser en Hawái y el mensaje oculto de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. En el oeste de la isla de Maui, cerca de Lahaina, en la que fuera en su momento capital del reino hawaiano, todo era normal. La vida corría muy lento en uno de los lugares paradisíacos más visitados de Estados Unidos. La comunidad, de poco más de 13,000 habitantes, pasaba su vida normal, ante un sol radiante y un cielo azul que invitaba a quedarse todo el día en la playa o en la típica casa de campo cerca del mar. La isla de Maui, por sí sola, es impresionante. Al pie del volcán más alto de la zona, el Haleakala, que todos los días miraba el correr de la vida, y que en su momento se pensó que esta maravilla de la isla en algún momento podía despertar, desatando toda la furia de la madre tierra. Aún así la gente estaba preparada, entre comillas. Sin embargo, todo era normal ese 8 de agosto. Parecía ser un día cualquiera. Sin embargo, a lo lejos, Chelsea, de 32 años de edad, se había percatado de una pequeña humareda que se extendía desde muy lejos, pero que era visible y parecía ser algo que la Dirección de Emergencias podría controlar. Sin embargo, esto era más que algún siniestro normal, en algún lugar del verde selvático de la isla. Pronto, la combustión empezó a acelerar a una velocidad inimaginable. El calor empezaba a propagarse y poco a poco la ceniza abrazaba parte de la comunidad. No obstante, pocos se daban cuenta de los hechos, pues en ese momento Chelsea ni siquiera había escuchado alguna alarma o algo que alertara a la sociedad que campante seguía con las actividades cotidianas del día. Pocos hicieron caso de esa humareda, que de pronto se convirtió en una ola de fuego que llevó terror y caos por toda la fauna y flora del lugar. A eso, el principal promotor fue el viento, que ese día estaba pasando a gran velocidad, y eso, como ustedes saben, alimenta de manera magnífica cualquier siniestro. La gente que se dio cuenta preguntó a los bomberos si todo estaba bien, por lo que estos dijeron que todo estaba controlado. Sin embargo, nadie sabía la raíz del todo hasta que se supo que el mismo viento colapsó todo, empezando por un tendido eléctrico sobre la carretera de Lahaina Luna. Un vecino de la zona, al escuchar el estallido, grabó con su celular
el momento exacto donde 3 postes de luz cayeron producto de la fuerza del viento, destrozando sus cables, los cuales al hacer chispas prendieron los pastizales de la zona. El fuego empezó a propagarse por algunos patios de algunas casas. Fue ahí donde llamó al 911. La policía llegó en 6 minutos y los bomberos en otros 6, supuestamente para apagar el fuego. Sin embargo, recordemos que en aquella zona del Pacífico, la sequía ha sido un problema constante. Eso ha hecho que gran parte de la isla tenga muchos pastizales, además de la propagación de plantas invasoras en la zona, las cuales han acabado con la flora del lugar y han secado algunos mantos acuíferos. Todo se dio alrededor de las 6:30 de la mañana. Sin embargo, horas más tarde, el incendio volvió a avivarse por los fuertes vientos. El resultado ya lo sabemos. No obstante, hay que devolvernos al pasado y mencionar lo que los científicos habían vaticinado debido a las condiciones de la isla de Maui, pues el cambio climático ha afectado la zona de manera muy severa con la poca precipitación, el abundante crecimiento de planta invasora propagadora de pastizales inflamables, sumado a la formación de tormentas que acarrean vientos de la zona, generando todas las condiciones para un siniestro forestal. Pero tome usted nota. Según las autoridades de Lahaina, los vientos de ese día llegaron a alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, una velocidad altamente infame para propagar en menos tiempo el infierno. A eso se le suma que el jefe de emergencias de la comunidad, Herman Andaya, no emitió la alerta de seguridad. No se activaron las alarmas y la gente no se percató de lo que se avecinaba. Según la justificación de este sujeto, quien terminó renunciando a su cargo, era que las alarmas son para avisar de la presencia de un tsunami. Por tanto, la gente empezaría a evacuar hacia el centro de la isla, justo donde se empezó a gestar todo ese infierno. Herman Andaya nunca se arrepintió de no haber sonado las alarmas por esa razón. Cuando el mar de fuego se extendió, los pobladores tuvieron que evacuar. Sin embargo, aquí es donde se muestra que hay lugares donde no se está preparado para fenómenos de este tipo, pues el caos generó tensión. La tensión se convirtió en desesperación, y esta creó el tráfico, el cual fue lapidario para muchos que prefirieron esperar que correr hacia el mar. Las altas temperaturas, los vientos y la falta de oxígeno orilló a quienes no les quedaba de otra a deambular en las aguas del mar. Otros simplemente se quedaron en su isla cumpliendo la frase que dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Después de toda esta historia de terror que terminó en un infierno total, las olas del Averno habían consumido todo a su paso. No hubo distinciones. Sin embargo, las redes sociales fueron cómplices de la desinformación y de los bulos muchos que fueron creados para generar tráfico en ciertas redes con el tema de Hawái. Algunos de estos nacieron en cuentas de Telegram, WhatsApp y Twitter, y se fueron propagando como el siniestro hawaiano. Una de las historias que mucha gente creyó fue la de los famosos láseres, que salieron del cielo para crear el mar de fuego. Como usted puede apreciar, hay algunas que ni siquiera se pueden ver con buena edición. Por ejemplo, la foto que ve usted en pantalla corresponde a un meteorito que cayó en el estado de Michigan, solo que con un poco de edición. La foto por sí sola parece sorprendente, pero es solo una mentira para hacer creíble la teoría del nuevo armamento del mañana. La foto corresponde al año 2018. En diferentes redes sociales y cuentas, la imagen tuvo millones de vistas y mucha gente que no estaba informada sobre esto cayó redondita en el engaño. Sin embargo, no conformes con eso y a través de Facebook nació otro bulo. La foto se aprecia un rayo o un haz de luz incandescente en la superficie de un lugar. No obstante, al hacer la investigación, esa foto corresponde a Santiago de Chile, tras un percance con un transformador. También mucha gente ha cuestionado el tema de los árboles, que muchos no se han destruido por completo por la ola de fuego, y que este ha sido selectivo. Sin embargo, científicamente hay una explicación, y es que hay árboles que están preparados para este tipo de sucesos gracias a la humedad que hay dentro de ellos, por lo que es complicado que se calcinen por completo, además de que para llegar a las cenizas se requiere mucha energía y mucho tiempo para hacerlo, cosa que no se dio, pues el arrastre de las llamas tenían velocidades altas, por tanto, los tiempos fueron menores.
Algunos árboles genéticamente desarrollan una aislación térmica que les permite separar el calor extremo al que son sometidos en un incendio forestal y por ende a calcinar totalmente sus tejidos vitales. Por tanto, todas estas fotos y supuestos son totalmente falsos. Pero lo que sí no es que cada vez más fenómenos como estos en Hawái se pueden evitar o también se pueden propagar. Y cuando se tengan las soluciones al cambio climático, mismo que poco a poco está modificando el eje de rotación de la Tierra. Y todo esto sería totalmente espeluznante. Si quieres que hagamos un video de este tema, déjalo en la caja de comentarios. El 8 de marzo del año 2014, el avión MH370 de Malaysia Airlines partió de Kuala Lumpur con destino a Beijing, transportando a 239 personas a bordo. Los pasajeros despegaron a las 0:41 horas y después, casi 40 minutos, todo marchaba conforme al itinerario. El viaje tenía que aterrizar alrededor de las 6:30 en la capital china. Sin embargo, a la 1 de la mañana con 21 minutos, cuando la mayoría de los pasajeros ya estaban dormidos, el vuelo se comunicó por última vez con los controladores aéreos y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, en Malasia, a las 2:40 de la madrugada. En ese momento, el avión se había adentrado en los cielos vietnamitas, por lo que debió haber aparecido en sus radares. No obstante, este país negó que este vuelo hubiera establecido contacto alguno con su control aéreo. Por mucho tiempo, el destino y la conclusión de lo que pasó con toda su tripulación ha sido un misterio. En la red hay versiones que apuntan a situaciones como un percance no reportado. Otras versiones sugieren que la comunicación de este vuelo con el control aéreo de Malasia fueron desactivados de forma manual, que algunas partes del armatoste terminaron en las profundidades del Océano Índico, así como en las islas de Madagascar. Otra línea de investigación sugirió que el gobierno de Corea del Norte estaba involucrado con esta desaparición, pero al final de cuentas, este fue tan solo otra hipótesis que intentaba justificar lo sucedido desde lo racional. No obstante, una nueva teoría señaló que en el interior del avión había una carga muy importante de litio, que el avión giró bruscamente alterando la ruta y que se perdió el contacto de forma intencional, con el objetivo de que algún pirata aéreo quisiera apoderarse de este cargamento. Pero con el paso del tiempo, esta hipótesis se desechó. También existen elementos que apuntan que la ruta de este vuelo fue desviada por hackers. Ghislain Baterlos es un ciudadano francés que no volvió a ver a su esposa ni a sus 2 hijos, quienes iban a bordo. Este hombre no ha dejado de investigar y encontró inconsistencias en el reporte del gobierno malayo. Este armó un perfil de algunos tripulantes, por lo que concluyó que entre un iraní, un pasajero malayo experto en aeronáutica, pudieron haber hackeado el control del MH370 para desviarlo y posteriormente bajarlo. Por esto mismo, el avión salió del rastro de los radares, encontrando algunas piezas fuera de su ruta. La última posibilidad explicada desde las leyes de la lógica apunta hacia una locura perpetuada por el capitán Shah, quien después de 30 años de servicio pudo haber enloquecido y terminado en las aguas. Esta versión explica que el piloto experimentado tenía un simulador de vuelo en su casa. Incluso cuando lo investigaron, las autoridades de Malasia encontraron que había planeado una ruta que terminara en alta mar. Y esta ruta es muy similar al cambio de rumbo tomado por el MH370. Esta posibilidad señala que el piloto pudo haber despresurizado el vuelo para que la tripulación no se alarmara y no hubiera mayores problemas. Lamentablemente, no hay ningún fundamento real que sostenga esta hipótesis. Diversos pilotos y gente del mundo de la aviación han declarado que, cuando un avión de estas proporciones tiene un percance y termina en el océano o en alguna isla, es muy sencillo encontrar sus pruebas. En este caso, si el MH370 hubiera sido bajado intencionalmente o por una avería interna, otros vuelos que viajaran por aquella ruta se hubieran percatado. Pero como este vuelo no cumplió con lo anteriormente mencionado, queda abierta la posibilidad para explicar su desaparición a partir de algún fenómeno que la ciencia aún no puede explicar.
De hecho, existe otra versión que se ha viralizado en los últimos días. Se trata de un video donde aparece este avión en un radar, en el cual atraviesa los cielos de forma completamente normal. Este material cobra relevancia a partir de la irrupción de 3 puntos luminosos que rodean al avión de pasajeros con destino a Beijing. Algunas teorías señalan que estos puntos luminosos, que comienzan a volar alrededor del avión, son objetos voladores no identificados, los cuales volaron de esta forma con el objetivo de generar una especie de fuerza de campo magnético, o con la intención de crear una energía que permitiera abrir un portal hacia otra dimensión. Tras 9 años de su desaparición, el vuelo MH370 volvió a hacer la nota, pues en la plataforma X fue publicado un video con el siguiente texto. El video que pueden ver en pantalla se trata de algo que se viralizó hace años, el cual mostraría las coordenadas y un video grabado por el ejército, donde desapareció el vuelo 370 Malaysia Airlines, y donde podría verse exactamente el momento en el que pasó. Tyler, el joven que publicó este contenido, también subió un audio que dice textual: Sierra, Delta Alfa, November, Gol Eco, Romeo, Sierra Oscar, Sierra India Tango, India Sierra Delta, India Romeo, que supuestamente es un código de auxilio, que al decodificarlo quiere decir: peligro, se requiere evacuar, peligro, no son humanos. El concepto de abducción se desprende del término abductio, en latín, el cual nos remite al fenómeno que se da cuando un órgano o parte de la estructura corporal se distancia del plano medio, que, de forma imaginaria, divide al cuerpo en 2 fragmentos de carácter simétrico, creando así un desplazamiento de orientación transversal. Sin embargo, en el campo de la ufología, el fenómeno de abducción está vinculado a un acto donde seres de otro planeta toman a un ser humano en contra de su voluntad para llevarlo a un sitio determinado a través de su nave espacial o para experimentar con él en algo que podría fungir como un laboratorio en el interior de su nave. Desde los años 50 del siglo XX se han reportado algunos casos de abducción relacionada al fenómeno extraterrestre. En todos estos se han presentado secuelas muy similares. Por ejemplo, los humanos abducidos reportaron un cierto tipo de amnesia muy particular. No recordaron nada de lo que vieron en la nave espacial y refirieron que su percepción del tiempo fue alterada, que para ellos fue como si no se hubieran ausentado de sus casas o como si el tiempo se hubiera suspendido, pero que tienen sueños, visiones y pensamientos que los remiten a un cuarto luminoso, como un tipo de laboratorio controlado por seres de otro planeta. Uno de los testimonios más impactantes es el de John Mooner, ufólogo británico, quien asegura que hay varias razas de seres extraterrestres que se encuentran estudiando el planeta y el comportamiento de la raza humana. Este inglés aseguró que fue abducido por los grises, incluso que él puso resistencia, que peleó contra un ser de otra dimensión y que esta experiencia quedó registrada en Google Earth, como lo ve en pantalla. Asimismo, dice que tiene sueños, visiones y otro tipo de secuelas que han presentado a las personas que fueron objeto de abducción, por lo que no descarta que los extraterrestres se lo hayan llevado sin que él pueda recordarlo. Otro caso de abducción se dio en los Estados Unidos en 1961, en el matrimonio Hill. Betty y Barney viajaban por la carretera a bordo de su auto, hasta que se dieron cuenta que había una luz resplandeciente que provenía desde lo alto de una colina. Pero poco a poco esa luz cegadora se fue acercando hasta que se posó por encima de su auto. En ese momento Barney manejó a toda velocidad a casa. Intentaron escapar de esa nave que se acercó tanto a ellos, que incluso Betty pudo ver entre 8 y 11 supuestos humanoides por una de las ventanas de la nave espacial. Cuando llegaron a casa, se dieron cuenta que habían perdido varias horas, que sus ropas estaban desgarradas y posteriormente tuvieron algunas de las secuelas que han referido los humanos que han sido abducidos. También vale la pena traer a colación el testimonio de Betty Andreasson, a quien la vida le cambió de forma drástica el 25 de enero de 1967 a las 6:30 de la tarde. Ella estaba en la cocina de su casa cuando una luz resplandeciente rompió la tranquilidad de sus quehaceres. De
pronto, un rayo pulsante de color entre rojo y cobrizo entró por la cocina, provocando el espanto y los gritos de toda la familia. El padre de Betty se dio cuenta que su hija estaba acompañada por 5 humanoides de color gris, con cabeza muy grande y larga. El líder de los alienígenas mantuvo conversaciones telepáticas con Betty, quien accedió a salir de la casa. Caminó hasta una nave en forma de plato, que medía aproximadamente 6 metros de largo. Betty fue abducida y luego la nave se unió a la nave nodriza, donde supuestamente le hicieron varios exámenes por alrededor de 4 horas. Cuando Andreasson fue regresada con su familia, ya no podía recordar nada de lo que pasó fuera de casa. Solo mantuvo el recuerdo de los seres con los que convivió, lo que pasó con la electricidad de su domicilio aquella tarde, pero el resto de la experiencia le llegaba en flashazos y sueños. Regresando al avión desaparecido o supuestamente abducido por seres extraterrestres, existen elementos que pueden reforzar lo segundo. No hay que olvidar que hace muy poco, exfuncionarios de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos revelaron la existencia de naves y seres extraterrestres en posesión de la NASA y el gobierno estadounidense. Asimismo, existen elementos que relacionan el video donde el vuelo MH370 con otros videos de ovnis que levitan en el espacio y desaparecen de la nada sin dejar algún rastro. Otro elemento que vale la pena señalar y que puede fortalecer la hipótesis de una abducción es que en la actualidad es muy fácil tumbar un video cuando es falso. Los mismos expertos del internet, algún hacker en contra de lo planteado, o la misma comunidad ponen los elementos suficientes que desenmascaran la intención original. Pero en el caso del video subido por Tyler, que muestra cómo el MH370 fue rodeado por 3 puntos luminosos que volaron a su alrededor durante algunos segundos, creando una fuerza desconocida para los humanos, abriendo la posibilidad de una abducción hacia otro plano astral. Por ahora, no ha habido alguna teoría o postura que tumbe lo propuesto en ese video. El problema, o más bien la pregunta, que valdría la pena hacer es la siguiente: ¿por qué se abdujo un avión y no solo una persona o a un grupo de personas? La respuesta lógica sería que, así como el gobierno estadounidense supuestamente tiene posesión de ovnis, es probable que seres de otros planetas quisieran estudiar una de las naves con las que se desplazan los humanos por los aires. La única discrepancia que se encontraría en este caso es que en la mayor parte de las abducciones de las que se tiene conocimiento, se sabe que los humanos son regresados a su lugar de origen, mientras que el vuelo MH370 desapareció en su totalidad y a la fecha no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó con toda la tripulación. Pero dime, ¿qué es el cambio climático? El gran estigma de toda la raza humana. ¿Qué crees que haya pasado con el vuelo 370 de Malaysia Airlines? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también abdúceme con tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.